Radio Red de RCN. Grandes audiencias. En la hora de la verdad, al oído. Al oído, William. Pues me ericé escuchando su editorial. Esto sí es hablar claro al mundo. Te felicito. Bueno, William, a cualquier costo, a cualquier precio, hay que decirlo. ¿Sí? Así nos cueste la vida. Santos pudiera perfectamente hacer algo importante en estos años que el país recordará como una maldición. Tiene ante sí la posibilidad de un acto de generosidad y de un acto grande. Puede renunciar, William. Sí, no. Y puede renunciar para que el Congreso elija un vicepresidente, que desde luego no puede ser Naranjo, se tienen que ir los dos. Un vicepresidente amigo suyo, un vicepresidente que sigue haciendo la tramoya esta con las FARC, moderándola, tamizándola, suavizándola de manera que sea siquiera potable para los colombianos. Y que él se vaya para Londres a disfrutar de su inmensa, su gigantesca fortuna. Que se vaya para Londres, bien lejos, y que cuente cuentos allá, y que siga viendo dónde lo reciben para decir 4 palabras antes de que lo condenen, lo sepulten en la condena que merece, que es la del olvido. ¿No le parece, William, que esto había que decirlo, y que esto en el fondo es lo que tienen en la punta de la lengua todos los colombianos? Sí, señor. Y que no se atreven a decirlo. Todos ese 80 o 90% de colombianos que hablan contra Santos en el hablado supremo de los pueblos que se refleja en las encuestas, no le están diciendo, renuncie Santos, renuncie. ¿No cree eso, William? Tiene toda la razón, doctor. La gente está desesperada. El rechazo es generalizado y ayer lo evidenciamos, doctor Fernando, porque mientras hacíamos la hora de la verdad, el presidente Santos trataba de salirle al paso a las críticas, a los comentarios, con temas como el de dejación de armas, como el tema de la plata, y todo lo que tiene que ver con el proceso con las FARC, y trataba de dar explicaciones y se enredaba más. ¿Y cómo es lo de la dejación de armas? Precisamente, aprovechemos, doctor Fernando, para recuperar un poco de esos audios de lo que dijo Juan Manuel Santos ayer, donde trataba de explicar que todo se trató de una cuenta mal hecha por un general, una cuenta hecha a la ligera. Esto dijo Juan Manuel Santos. Sí, esos son los argumentos que utilizan para tratar de descalificar los hechos. Y efectivamente, en un momento dado, el Ministerio de Defensa usó esa cifra, pero después corrigió. Eso fue un general que dio esa cifra, que hizo una suma un poco a la ligera y dio esa cifra que fue reproducida, pero eso se rectificó, eso se corrigió. Pero, por supuesto, la oposición utiliza las cosas a su medida y en sus conveniencias. Esto lo decía Juan Manuel Santos. ¿Ustedes lo entendieron? ¿Entendieron de qué se trata el tema de dejación? A ver, el señor Santos no fue él mismo, él personalmente, el que habló de las 14.000 armas de las FARC. Sí, señor. Lo que quería decir es que se basó en un cálculo de alguien que se equivocó por unas 7.000 armas apenas. Pero apenas se dio cuenta ayer, después de que lo había dicho hace tantos días. 7.000 armas que incluyen las pistolas. ¿Vieron que en eso están incluidas las pistolas? No están los misiles, no están las ametralladoras .50, están las pistolas viejas que entregaron estos tipos. Claro, nos hizo pistola, para que hablemos claro. Pero ¿No tenemos el discurso de Santos donde habla de las 14.000 armas? Esto fue a través de Twitter, doctor Fernando. A través de Twitter, bueno, todo lo hemos visto. El ministro de Defensa y Juan Manuel Santos, el mismo día, anunciaba al mundo que la ONU ya tenía el inventario de 14.000 armas. Eso está allí, y él lo reconoce. Entonces se equivocó, fue un general. No, él ahora no lo reconoce. Él dice que fue un cálculo ligero de un general, pero ¿se dan cuenta de esta monstruosidad? Un general que no se equivoca sino en el 100%. Pero es que esto fuera para reír si no hubiera espacio para llorar. Pero y esa es la obra magnánima, la obra magnífica de Santos. No hablemos de la economía, no hablemos de la infraestructura,
no hablemos de la educación para la que no hay recursos, no hablemos de la salud de los colombianos que está quebrada. A propósito, no nos volvieron a hablar del tema de Café Salud, ¿no es cierto? No, señor. No. Eso está tirado al olvido. ¿Qué es lo que hay ahí? Y mientras tanto, el déficit de salud es gigantesco. No hablemos de las pensiones. ¿Recuerdan cuál es el déficit en las pensiones, el huequito que hay, dicho por el doctor Montenegro, presidente de la Asociación de Pensiones, de la Asociación de las instituciones que manejan las pensiones? Como 38 billones de pesos. ¿No le parece? Eso es lo que tiene este señor, que no es capaz de meterle la mano a las pensiones, porque no es capaz de nada, porque no es capaz de gobernar. Pero él es optimista y dice que su trabajo en la presidencia de la República es de enmarcar, que es muy bueno y se siente satisfecho. ¿Y qué dice? Escuchemos lo que dijo al respecto sobre su trabajo en la presidencia, porque pues definitivamente la gente no se traga el cuento entero. Yo afortunadamente, y le doy gracias a Dios, que he tenido una buena gobernabilidad estos 7 años. El próximo 20 de julio comienza la última legislatura, después de 7 años de gobierno. Si usted ve los resultados son muy importantes en lo social, en lo económico, en las reformas para garantizar los derechos de los colombianos, los derechos de las minorías. El inventario de lo que se aprobó en el Congreso es realmente un inventario muy, muy positivo. Y los resultados los va a ver usted este último año, porque uno de los objetivos que tengo este último año es mostrar lo que hemos cosechado y lo que ya podemos mostrar al país. ¿Cómo la verá? Que ya lo van a ver, ya lo van a ver. Ya lo van a ver. La cosecha que se viene. No, por ejemplo, la cosecha del crecimiento económico, Santiago. Hágame el favor. Vamos a crecer al 6 o al 7%, seguramente. La cosecha del crecimiento económico. No, a mí lo que me impresiona es el desprecio hacia las encuestas, que es el desprecio hacia los colombianos, ¿no? Porque jamás el presidente Juan Manuel Santos se refiere a las encuestas, se refiere a sus niveles de impopularidad, porque no tiene popularidad, y la preocupación de los colombianos, cómo ven el país, que lo ven muy mal. Son dos mundos diferentes. Le preocupa tan poquito, Montserrat, que ordene esconder la encuesta. ¿Qué tal? Lo de Gallup no es una vergüenza nacional. Una vergüenza. ¿Cuáles son los medios de comunicación? Hoy escarbé sin parar y no ¿Cuáles son los medios de comunicación a las 2 orillas, Montserrat? Bueno, pero ¿cuáles son los medios de comunicación que patrocinan a Gallup? Es ¿El Tiempo? El Tiempo, Caracol Televisión. ¿Caracol? Sí, El País de Cali y El Colombiano de Medellín. Muy bien. Y no publican la encuesta. Orden de Palacio, ocultarla. Ya, hablando de esa encuesta, ¿sabe qué me llamó la atención, William? La imagen, las FARC tienen hoy una imagen favorable más alta que Juan Fernando Cristo, que Aurelio Iragorri, que el presidente. ¿Cómo serán de malos? Santos. Hágame el favor. Hágame el favor. O no, para que las FARC aventajen a los partidos políticos, ¿cómo serán esos partidos? Pero Bochera, eso es por mí. Pero vean esto, y para terminar con los fules de Santos el día de ayer, sobre hacer trizas el acuerdo con la narcoguerrilla. Vean ustedes la defensa que hace Santos de ese acuerdo. Yo no creo que puedan reversar nada de lo que se ha hecho, porque se imagina usted, por ejemplo, recuperando los contenedores que cuando suba el próximo presidente y tome posesión estarán en el fondo del mar y las armas fundidas en un monumento. Entonces que vamos a rearmar las FARC con armas nuevas. Claro que les va a rearmar con 1.200 escoltas de la UNP a los que les va a pagar 1.800.000 pesos. ¡Qué descaro! Con la policía que rural, le está armando, con la policía que le está armando el general Naranjo, pero no tiene que rearmarlas, están armadas, ahí están en las caletas, ahí lo tienen todo guardadito. Claro. Pero es que se le olvida al presidente Santos que su tema es el narcotráfico. A ver, ¿dónde están las 19.000 hectáreas erradicadas de Naranjo? A ver, ¿dónde están? A ver, que nos digan dónde y quién erradicó 19.000 hectáreas. Es que el que hable de esas cifras es porque no sabe qué es una hectárea y no sabe qué son 1.000 hectáreas y no sabe qué son 19.000 hectáreas para erradicarlas a machete.
A ver, que nos digan eso de dónde salió. Naranjo mintiéndole a los Estados Unidos. Hombre, no hay derecho. El señor Bromfield pudiera ser lo loquito que lo quieran medir. No, es bastante más sagaz de lo que creen y sabe exactamente el cuento que le estaba tratando de meter el general Naranjo. Estamos en manos del narcotráfico, el único negocio próspero que hay en el país, junto con el oro y junto con el contrabando que está acabando de destruir la nación. Es que es una farsa, porque ¿cómo puede decir el presidente Santos que a final de año, diciembre de 2017, se debe haber erradicado 100.000 hectáreas de coca? Si hasta a mayo había 10.000 hectáreas erradicadas. Según Naranjo, hay 19.000, que es otra gran farsa. Pero aún si fueran 19.000 las hectáreas erradicadas, que no es verdad, no van a lograr los 100.000. Es elemental, ¿no, doctor Fernando? Si en 6 meses lograron erradicar... 19.000 por 2 son 38.000, pero pues claro, las matemáticas de Naranjo y de Santos son parecidas a las de Maduro, pues 19 por 2 deben ser 190.000. Claro. Exacto, sí. Bueno, pero no discutamos tonterías, estamos en manos de los narcotraficantes. Vean pruebitas, el año que acaba de terminar es el peor año de la historia de México en materia de violencia. ¿Violencia originada en qué? En el narcotráfico. ¿Narcotráfico alimentado por quién? Por Colombia, por las FARC. Estamos volviendo al mundo de la heroína. Nadie nos ha hablado de las siembras de amapola. Pero nos cuenta que capturaron a la mafia que está traficando con la heroína. ¿Sí? ¿Y quién sembró la amapola? ¿Y dónde la sembraron? ¿Hablarán de eso en la Cumbre del Pacífico o no? ¿Hablarán del tema? Hasta ahora no han tocado ese tema. Pues eso es un tema bastante importante, ¿no? Además, los países que ahí yo creo que les atañe, ¿no? Pero vean, esa farsa a Santos, o sea, ya se le está cayendo y bastante. Esta semana hablábamos del informe de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, que contaba que en estos primeros 5 meses del 2017, en lo que va del 2017, ya hay tantos desplazamientos como los que hubo en el 2016. Y acá estoy leyendo que según el Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto, CERAC, en el 63% de los 759 municipios que se registró presencia violenta de las FARC, la violencia homicida se incrementó o se mantuvo igual. 63% de los municipios la violencia de las FARC sigue igual o se incrementó. ¿Cuál es el dividendo de la paz? No existe. Esto en paz, esto en alto al fuego. No se les olvide que esto es después de firmar los acuerdos de paz y después de declarar el cese bilateral al fuego. Y los desplazamientos están peores que nunca. Y el crecimiento del narcotráfico está desbordado. Y el crecimiento de la inseguridad en las ciudades es tremendo. Y lo que se viene para el campo colombiano. Eso no lo dice sino la hora de la verdad. Ya viene la ley de tierras y esto se acabó, doctor Londoño. Los defensores de ese proceso justifican ese desplazamiento diciendo que eso ocurre en zonas donde tradicionalmente estaban las FARC y ellos de alguna manera mantenían el orden. Y esto es palabra que lo he escuchado. Sí, entonces... Bocherrá, sí, ¿usted sabe qué dije yo ayer? Dije yo, el 29 de junio de 2017, no quiero dejar leyes que quiebren el Estado, no lo quiero dejar. Y lo dije yo, lo repito. Por eso no, el acuerdo con las FARC no quiebra el Estado, no hay para qué. No, es que decía William, es que no las quería dejar pendientes. Bueno, ¿y qué dice Belisario? No, ayer Belisario, el 27 de junio Belisario de Betancur le envía una carta al presidente de la República de su puño y letra, doctor Londoño, donde le dice: usted, señor presidente, ya está en la historia, hablándole del acto que para Belisario fue inolvidable, y firma, lo abraza, un buscador de paz, Belisario Betancur. Yo estoy de acuerdo con el expresidente Betancur en que Santos pasará a la historia, como y que ya está en la historia, como uno de los peores, sino el peor presidente. Estoy de acuerdo con para que hablara con autoridad moral, nos tendría que decir el presidente en qué está su familia en el gobierno. Claro, ahí está la nieta de él manejando los temas que más le interesan a las FARC. Y tendría que hablar de coherencia, porque usted recuerda al expresidente Betancur, William, en su momento haciendo allá campaña con Noemí Sanín como candidato del Partido Conservador, y al día siguiente, la primera vuelta, dijo que votó por Santos. No, la traicionó, la dejó tirada. Eso sí es coherencia. La votó por la ventana del avión.
y sin problema, llegó con bastón en mano. Pero por Dios, dejemos tranquilo a ese noble anciano, él es un hombre de buen corazón, dejémoslo tranquilo. Pues él está hablando por sus hijos, está hablando por todas las personas que están en el gobierno, por su nieta, y eso es perfectamente legítimo, entendámoslo. Y no lo vamos a mortificar a estas alturas de la vida. Merece nuestra consideración ese noble anciano. De manera que no me gusta que hagamos eso. Bueno, señor. Y a propósito de noticias, doctor Fernando, una que usted ha estado insistiendo en ella esta semana, tiene que ver precisamente con el bloqueo por parte de unos presuntos indígenas, no nos consta que sean indígenas, o por lo menos no se les ve cara de indígenas, en el complejo petrolero de Campo Rubiales, en el departamento del Meta. Pues les cuento que acaban de levantar la protesta estos señores. Esto tenía paralizados a por lo menos 81 pozos petroleros en esta zona del país, pero pues la noticia es esa. La otra noticia es que sigue en un campo petrolero en Castilla, en el departamento del Meta, bloqueado esta vez por trabajadores y por habitantes de la zona. Yo sigue la cosa, doctor. Levantan uno pero abren otro. Sí, exacto. Entonces, Entonces estamos invitando a la inversión extranjera para que venga acá. No hay 1 kilómetro de sísmica en los últimos meses. Ni lo va a haber. No, pero por Dios, Santiago, lo que no hubo ya no lo hubo. Y Francisco José Llorea se cansa de decirlo. ¿Qué significa para el país que no haya sísmica? Pues que no haya exploración. ¿Qué significa que no haya exploración? Pues que no se puede encontrar petróleo. ¿Qué significa que no se puede encontrar petróleo? Pues que en 4 años vamos a estar importando gasolina. ¿Entienden ustedes lo que eso significa? Les voy a decir una cosa, doctor Londoño. ¿Sabe qué está pasando? Y digamos, tengo datos certeros del departamento del Putumayo, pero también del departamento del Meta. ¿Sabe qué le dice la fuerza pública? ¿Sabe qué le dice el Ministerio del Interior a las empresas cuando piden que se garantice el orden público y que se eviten estas tomas? Que solamente actuarán si la empresa les pide que actúen. ¿Cómo le parece? Es decir, para poderle entonces decir que la responsabilidad de todo lo que haga la policía o el ejército es de las empresas. ¿Usted sabe lo que eso implica? Bueno. ¿Y qué pide el ELN con motivo de la venida de su santidad? Pues William, doctor Fernando, compañeros de la mesa, resulta que el ELN, ustedes saben que tiene en la mesa de Quito también sentada la Iglesia Católica que está ayudando en ese proceso. ¿Ellos no creen en Dios o no? Es increíble, pero así funciona, sí, Monse, ¿y sabes qué es lo peor, Monse? O por lo menos eso dicen, ellos son muy críticos con la religión, ¿o no? Pero bueno. No, pero ¿cómo? Si son marxistas, entonces, leninistas, sí, Montserrat, para los marxistas, leninistas, la religión es el opio del pueblo. Por eso, entonces, ¿por qué tienen en la mesa a alguien a quien desprecian? Es que no entiendo, de verdad, qué contradicción tan grande. También violan niñas y hablan de enfoque de género y de políticas para la mujer. Pues resulta que estos señores del ELN le han pedido insistentemente a la Iglesia Católica que tienen sentados en la mesa en Quito que por favor interceda para que sea el Papa Francisco en su venida a Colombia el que dé el visto bueno y la bendición para que se decrete el cese bilateral, para que se dé el cese bilateral entre el gobierno y el ELN. Es decir, que acaben de meter al ejército en los cuarteles, porque alguna cosa están haciendo con el ELN, alguna cosita. Porque todas las noticias que tenemos es de asesinatos de soldados, heridas de soldados, muertos de policías, secuestros de policías, secuestros, ataques en las carreteras, todo. Pero acciones del ejército no hay, no existen. ¿Y sabe qué pasa, doctor? Desmiéntanos. Usted no puede negociar con una persona a la que ya no le cree. Y uno no puede respaldar un acuerdo, un proceso con personas a quienes ya no se les cree. Ustedes recuerdan, William, que el gobierno había dicho, si el ELN no suspende ya el secuestro, no habrá más negociación. Y siguen, ¿y qué pasa con la negociación? Sigue la negociación. Y siguen no pasa nada. Aquí no pasa nada. Cazando policías. Bueno, ¿y qué está pasando en el campo colombiano, en vastos sectores del campo colombiano con la ganadería? Debido al brote de fiebre aftosa que se localizó. Fueron tan hábiles y tan capaces que localizaron un brote de fiebre aftosa. Como es tan difícil mirar los síntomas de una res con aftosa, ¿no? Se ve que no han visto nunca una. Entonces fueron tan hábiles que lo lograron identificar. ¿Qué significa eso para los ganaderos? ¿Qué les está pasando?
En un minuto estaremos con la senadora Nora Tovar, senadora por el Centro Democrático, que nos contará qué está pasando en el Casanare y en el Meta, como resultado de esta gracia de Minchirrinchi, que por callarle la jeta a José Félix Laforí, le quitó a la Federación de Ganaderos lo que venía haciendo con tanto éxito desde hacía años, combatiendo la aftosa. La asumió con gente que no sabe del tema, que no está entrenada del tema, que no le importa el tema. Resultado, volvió la aftosa. En un minuto y les hablábamos al oído.